Cáncer de tiroides. Definición. Cáncer de tiroides es una definición que se usa para agrupar las diferentes neoplasias que se pueden desarrollar a partir del tejido tiroideo. Hablando rápidamente de la parte anatómica, es una glándula situada delante y a los lados de la laringe, ubicada en el tercio inferior del cuello. Está constituida por dos lóbulos unidos por un istmo y adicional tiene un lóbulo piramidal, que lo podemos ver en esta imagen. Este puede ser reemplazado por un cordón fibroso. Este órgano está compuesto por células foliculares, que estas son las encargadas de la producción de las hormonas tiroideas, que son las que tenemos aquí, y las células parafoliculares o llamadas células C. Estas tienen como trabajo la secreción de la hormona calcitonina. Aquí podemos ver la diferenciación de los dos tipos de células que les hablo. Ahora continuamos con la clasificación. Tenemos diversas clasificaciones, pero primero tocaremos la clasificación de neoplasias tiroideas dada por la OMS. Se subdivide en tres grandes apartados. El primero es tumores epiteliales primarios. Este a su vez se subdivide en A, B y C. El A son tumores de células foliculares que se subdividen en benigno y podemos tener el adenoma folicular, y también el A se subdivide en tumores foliculares límites. Este 2 se subdivide en A, B y C. El A es un tumor folicular con potencial maligno incierto. El B es un tumor bien diferenciado de potencial maligno incierto. Y el C es una neoplasia folicular no invasiva con características nucleares papilares. Em, en el 3 tenemos a las tipo malignas. Realmente la exposición se va a basar en esta 3 y sus dos subdivisiones. Tenemos el diferenciado, donde podemos encontrar el papilar, folicular, las células de Hortel y el poco diferenciado. Y tenemos el indiferenciado, que este va a ser el anaplásico. Ahora ya partiendo en la parte B, encontramos los tumores de la célula C, las que les había nombrado anteriormente. Entonces este va a ser un cáncer de tipo medular. Y en la C tenemos los tumores de células foliculares como los que teníamos aquí arriba y de las células B. Entonces será carcinomas de tipo mixto, medular y folicular. Siguiendo con la clasificación de neoplasias tiroideas dadas por la OMS, tenemos el segundo y tercer apartado. Esto se refiere en el segundo sobre tumores primarios no epiteliales, donde podemos encontrar linfomas malignos, sarcomas u otros que estén aquí. Y por último, el tercer apartado son de tumores secundarios. Ahora, eh, hablemos de los diferentes tipos que hay. Como primer punto tocaremos a los diferenciados, y dentro de los diferenciados tenemos al papilar. Este será un tumor maligno que muestra evidencia de diferenciación de células foliculares. Es el tipo más frecuente. Depende de la literatura, nos puede hablar del 80 al 85 o hay otras que nos pueden hablar hasta el 95%. Gran parte de las lesiones son muy pequeñas y no va a haber importancia clínica de estas. Tienden a diseminarse por vía linfática y hematógena, y sus dos sitios predilectos para esto son el hueso y los pulmones. Los protooncogenes encargados en esto va a ser el BRAF y el RET. Regularmente aparecen en los 30 y 50 años, con una edad media al momento del diagnóstico de 45. Va a tener un predominio femenino y una tasa de mortalidad baja, con un 2% a 5 años, un 4% a 10 años y un 5% a 20 años. Seguimos con el tipo papilar. Vamos a encontrar diferentes variantes histológicas. La primera es el considerado microcarcinoma, y este nos va a decir que su diámetro mayor de este va a ser menor o igual a 1 centímetro. Ahora sí, las que competen más a la parte histológica, tenemos a la primera y más importante, que es la clásica. Vamos a encontrar un nódulo firme, sin encapsular o que va a estar parcialmente encapsulado. Puede existir presencia de necrosis
y alta tasa mitótica. Estas últimas dos van a ser factores de mal pronóstico. Las estructuras papilares van a ser núcleos fibrovascularizados por una capa de células epiteliales, cuyas papilas se mezclan con los folículos neoplásicos. Esto es lo que más tenemos que ver. Estos van a ser más grandes, hablando de sus núcleos, se supraponen y la cromática es hipodensa. Nos decía que era un núcleo en vidrio esmerilado. Pueden fisurarse y dar una apariencia como tipo grano de café. Sus límites son irregulares y contienen evaginaciones citoplasmáticas. Está la otra, que es la otra variante folicular, donde hay un predominio folicular sobre el papilar. La otra es la esclerosante difusa, en donde va a haber una participación difusa de uno o ambos lóbulos, fibrosis e infiltración linfática. Tenemos la encapsulada, que es un cáncer tiroideo papilar clásico, pero rodeado por una cápsula fibrosa. Y por último vamos a tener el de las células altas, que estas vamos a encontrar papilas bien formadas, cubiertas por células 2 o 3 veces más alta de su anchura. Tenemos ahora el folicular. Este va a ser un tumor epitelial maligno caracterizado por la diferenciación de células foliculares. Va a ser relativamente raro. Su identificación requiere de que éste invada la cápsula, vasos sanguíneos o la tiroides adyacente. Está asociado a deficiencias de yodo alimenticio, o sea que no se da en todos los países. Em, Tiende a diseminarse por vía hematógena y da su metástasis en huesos, pulmones y sistema nervioso central. Las variantes histológicas que vamos a encontrar solo van a ser tres. Va a ser el mínimamente invasivo, que es el encapsulado, el angioinvasivo encapsulado y el ampliamente invasivo. Y el oncogen inmiscuido en ese tipo de cáncer va a ser el RAS. Ahora hablemos del de las células de Hürtel. Este va a ser originado por mutaciones poco esclarecidas aún de estas células oxifílicas. Antes era considerado la variante oxifílica del cáncer folicular tiroideo, pero ya han encontrado diferencias que eh, aceptan más que sea otra variante completamente diferente. Es el menos común de estos diferenciados, pero es el más agresivo y se puede diseminar por vía hematógena. Ahora tenemos uno particular que es el poco diferenciado. Este es un tumor de origen de células foliculares con atributos morfológicos y biológicos intermedios entre los cánceres diferenciados y el anaplásico. Este va a representar menos del 5% de todos los cánceres em, y se crean unos criterios de Turín para poder diagnosticarlo. Son tres. El primero es que debe haber un patrón de crecimiento sólido, trabecular e insular. El segundo es la ausencia de características nucleares convencionales de los cánceres papilares. Y el 3 va a ser la presencia de al menos núcleos contornados con una actividad mitótica mayor a 3 a la 10 campos de alta resolución y necrosis tumoral. El oncogen que se va a encontrar aquí va a ser el RAS. Nos decía que al momento del diagnóstico regularmente son mayores a 5 centímetros de diámetro. Vemos que son grandes, tienen una extensión extratiroidea, ya hay una invasión de vasos. La edad promedio del diagnóstico es a los 55 años y la proporción mujer-hombre es de 2 a 1. La metástasis en este tipo de cáncer es común y de nuevo va a ser a pulmón, hueso y cerebro. Y la mortalidad que nos hablaba es que el 56% de los pacientes murieron a los 8 años. Ahora hablemos del tipo anaplásico. Este solo representa del 1 al 2%, ocurre en personas mayores de 60 años, es ligeramente más común en mujeres en una proporción de 1.3 a 1, es altamente maligno, este tumor no está encapsulado, la invasión a estructuras adyacentes como piel, músculos, nervios, vasos, laringe, esófago son muy comunes. La metástasis ocurre de una forma muy precoz. Está compuesta por células atípicas con variedad de patrones
fusiformes, pleomorfas, escamoides y rhabdoides. Hay presencia de cáncer tiroideo papilar y cáncer tiroideo folicular. Entonces, por esta presencia se va a decir que estos dos pueden ser sus precursores de este tipo anaplásico. Los oncogenes inmiscuidos van a ser el BRAF y el RAS. Algo característico además de esto es que no van a acumular yodo y tienen una alta captación de FDG. Entonces nos puede dar una visualización mejor al momento de un diagnóstico o un tratamiento. Por lo tanto, su pronóstico va a ser malo y únicamente tiene una sobrevida al momento del diagnóstico de 3 a 5 meses. También vamos a hablar del carcinoma medular de tiroides. Este representa el 2% de los cánceres. Es de origen neuroendocrino, que surgen de las células C parafoliculares. El protooncogen que vamos a encontrar aquí es el RET. Y en el 75% de los casos es esporádico. En el otro 25% es hereditario y va a formar parte de los síndromes de neoplasia endocrina múltiple. Estos se van a subdividir en dos. Tenemos el MEN2A, en donde encontraremos un carcinoma medular tiroideo el 100% de las veces, un hiperparatiroidismo el 25% de las veces, un feocromocitoma el 40% y enfermedad de Hirschsprung el 3% de las veces. Y por el otro lado tenemos el síndrome que es el MEN2B. En este carcinoma también se va a encontrar el 100% de las veces. El feocromocitoma va a aumentar y lo vamos a encontrar en al menos el 50%. Y la diferencia va a ser que el megacolon está presente el 100% de las veces y las características faciales esqueléticas nos van a hablar de un hábito marfanoide, como podemos ver en esta imagen. Los factores de riesgo que vamos a encontrar van a ser la deficiencia de consumo de yodo con un consumo mínimo de 150 microgramos al día, el vivir en zonas bociógenas, una exposición a radiación ionizante como el caso de Hiroshima, y una exposición a radiación externa para tratamientos. En el cuadro clínico, los signos y síntomas que vamos a encontrar en los pacientes que están sufriendo este padecimiento va a ser una masa palpable que se va a mover a la deglución, cambios en la voz como la ronquera, hinchazón del cuello por los ganglios, un dolor en el cuello, problemas en la deglución, dificultad para respirar y una tos constante que no se explica por alguna enfermedad respiratoria. Los últimos tres no aparecen en todas las ocasiones. Sobre todo cuando aparecen estos dos, significa que hubo un avance de este. En el diagnóstico, ya habíamos visto los signos y síntomas. Algo esencial para pensar pues, es la historia clínica. Una vez que sospechemos mediante la historia clínica, tenemos que mandar a hacer un perfil tiroideo para monitorizar la TSH, la T3 y la T4. También se debe mandar un ultrasonido de cuello. Las particularidades que vamos a encontrar que nos llamarían la atención para pensar en algo maligno van a ser microcalcificaciones, una hipoecogenicidad, una irregularidad en los bordes, una pérdida del lado de seguridad, una hipervascularidad y un linfadenopatía regional. Aquí los podemos ver en esta imagen, en donde vemos calcificaciones en este ultrasonido. Si encontramos alguno de estos signos de malignidad, podemos ir al siguiente paso, que es una biopsia fina por aspiración. Y si encontramos alteraciones en la TSH y encontramos que es más de un nódulo, podemos hacer una gammagrafía para ver si alguno de estos nódulos termina siendo autónomo. Ahora, en la estratificación, esta se va a realizar por medio del sistema TNM, donde T se refiere a tumor primario,
y esta se va a subdividir en T0, donde no hay evidencia de tumor, en T1A, donde hay un tumor menor o igual a 1 centímetro, en T1B, donde hay un tumor mayor a 1 centímetro y que no pasan los 2 centímetros. El T2, que se refiere que hay un tumor mayor de 2 centímetros o que va a ser menor o igual a 4 centímetros, pero que este va a estar limitado a la tiroides. El T3 se refiere a un tumor mayor a 4 centímetros que va a estar limitado a la tiroides o bien va a tener una extensión extratiroidea y este va a invadir solo los músculos de la correa del cuello, los cuales son el esternoioideo, el esternotiroideo, el tiroideo y el homoioideo. El T4A se refiere a que hay un tumor de cualquier tamaño con extensión extratiroidea y que este va a invadir tejidos blandos subcutáneos, así como laringe, tráquea, esófago, nervio laringeo recurrente. Y por último el T4B, que se refiere a un tumor de cualquier tamaño con extensión extratiroidea que va a invadir la fascia prevertebral o que recubre la arteria carótida o los vasos mediastínicos. Recordemos que lo ideal, como para cualquier persona, es que se encuentre en un T0 donde no hay evidencia de tumor, pero en que entre mayor estadificación va a haber peor pronóstico. Ahora vayamos a la siguiente parte del TNM, que es la N, que se refiere a los ganglios linfáticos regionales. El N0 es donde no hay evidencia de metástasis de ganglios linfáticos. El N0A es donde hay uno o más ganglios linfáticos benignos confirmados citológica o histológicamente. El N0B es donde no hay evidencia radiológica o clínica de metástasis ganglionares locorregionales. En el N1A hay metástasis en ganglios linfáticos pretraqueales, paratraqueales, prelaringios o mediastínicos superiores que pueden ser uni o bilateralmente. Y en el N1B hay metástasis en ganglios linfáticos laterales del cuello que pueden ser uni o bilaterales. Y ahora, en la siguiente parte del sistema TNM es la M, que se refiere a la metástasis a distancia, que pues es M0 sin metástasis a distancia o M1 metástasis a distancia. Una vez entendiendo este sistema de estadificación TNM, podemos ver esta tabla donde se muestra que hay una estadificación para diferentes tipos de cáncer de acuerdo a la edad, que es el tiroides papilar, el folicular y el poco diferenciado. La estadificación también se muestra para el cáncer medular de tiroides y el cáncer anaplásico. Y entre mayor estadio, peor pronóstico. En el tratamiento va a haber para el cáncer tiroideo diferenciado se va a recomendar la tiroidectomía total en tumores mayores a 4 centímetros o si son menores a 4 centímetros tienen que tener factores de riesgo como son la edad mayor de 45 años, metástasis de ganglios cervicales, histología poco diferenciada o extensión extratiroidea. Para el cáncer medular de tiroides se recomienda tiroidectomía profiláctica total y disección ganglionar. Tratamiento, ahora hablando del yodo radioactivo, se recomienda para tumores primarios que sean mayores a 4 centímetros, que tengan una extensión extratiroidea macroscópica o niveles de TSH postoperatorios elevados sin estimulación. También se puede en tumores primarios que estén de 1 a 4 centímetros, pero que tengan una histología de alto riesgo, una invasión linfovascular, una afectación ganglionar cervical, que sean multifocales y que los niveles de TSH posoperatorios sean elevados sin estimulación. Y nos decía como recomendación que al paciente le tenemos que dejar una dieta baja de yodo al menos 3 semanas previas a la administración del yodo 131, que este va a ser el yodo utilizado para el tratamiento. Ahora en la radioterapia. Únicamente se puede dar en el tipo anaplásico y va a ser o adyuvante o paliativo. Recordemos que el anaplásico tiene muy mal pronóstico.
Terapia hormonal nos hablaba de mantener una TSH baja, esto por los efectos tróficos de esta hormona. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mediante la administración de T3 o T4, sobre todo T4 en levotiroxina. Ahora, algo muy importante de los pacientes de cáncer es el seguimiento, donde vamos a realizar una exploración física, un perfil tiroideo y se va a realizar anticuerpos contra tiroglobulina. Y si estos tres nos indican una sospecha, se va entonces a indicar el ultrasonido de cuello a los 3, 6 y 12 meses posteriores a la cirugía. Y por nuestra parte sería todo. Gracias.